Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer fuentes del derecho internacional, a cargo de los integrantes Aviles Solís Gloria, Galdo Sicona Víctor y persona Huaraca Parihuana Marifer, compañero Colquehuanca Calcina Jeffer y Cardena Chambía Gabriel. Siguiente diapositiva, por favor. Resumen. El resumen nos da que, al igual que otras ramas, el derecho estudia de las fuentes internacionales. Constituye uno de los temas clásicos cuyo tratamiento puede encontrarse en la totalidad de la doctrina moderna. En este sentido, lo que trataremos en este trabajo de investigación es dar a conocer en qué ámbitos de la doctrina tradicional se estudia las fuentes del derecho internacional privado y cómo se encuentra este relacionado con otras ramas actuales de acuerdo a las diversas excepciones, teniendo en cuenta que por una parte las causas que llevaron al surgimiento de las normas o fuentes materiales y por otra los procedimientos de la creación de las normas o fuentes formales. En esta virtud, o de las cuales se hace referencia a los procedimientos técnicos de creación y de validación de las normas jurídicas, como también el derecho internacional privado tiene como el objeto principal señalar la vigencia especial de la norma jurídica de más de un Estado, determinando que la norma jurídica será aplicable y no tiene asignado el papel de establecer el contenido de las normas jurídicas. Lo que corresponde al derecho internacional privado es decir que la norma jurídica deberá de prevalecer, fijar la vigencia espacial de la norma del derecho, cuando la situación jurídica esté vinculada al ordenamiento jurídico. Además, ocupa primordialmente del conflicto de las leyes y como temas complementarios tiene el estudio de los puntos de conexión, como ejemplo la nacionalidad, el estudio de las cuestiones previas, condición jurídica de los extranjeros, como también el conflicto de la jurisdicción. Siguiente diapositiva, por favor. El sumario. Tenemos como introducción el primer capítulo, el derecho internacional privado. Tenemos la naturaleza de las teorías, el objetivo de la finalidad principal y las características esenciales. Como capítulo 2 tenemos las fuentes del ordenamiento normativa, la jus privatista internacional. Capítulo 3 tenemos los tratados de marcaron la relevancia para analizar el tema central de los derechos internacionales privados. Y por último tenemos las conclusiones y las referencias. Dentro de palabras claves tenemos el derecho internacional privado, fuentes de derecho, tratados y convenios de derecho. Siguiente diapositiva, por favor. La introducción. El derecho internacional privado es una de las ramas relevantes que actualmente del derecho pues regula las relaciones y situaciones humanas, el cuyo elemento no se localiza en el único ordenamiento jurídico, en un solo sistema jurídico, en un derecho interno, sino por el contrario están vinculados o conectados a más ordenamientos jurídicos. En este trabajo, el procedimiento es a definir el derecho internacional en base a las posturas de los autores y mencionar el objeto y los fines que tiene, para posteriormente tocar el tema de fondo, por ejemplo, respecto a las fuentes del derecho internacional privado y desarrollarlos. Y finalmente hablaremos también sobre los principales tratados y las conferencias que por su aporte resultan de gran relevancia para el derecho internacional. Dentro de ello tenemos los objetivos. En el presente trabajo tenemos como objetivos tres. Primero es analizar y aplicar la naturaleza conceptual de derecho internacional privado, sujeto y supuesto de la aplicación. Segundo, tenemos desarrollar los diferentes fuentes de derecho internacional privado que repercuten de manera interna, externa y en el ordenamiento jurídico de los diferentes estados. Y por último tenemos evidenciar como fuente del derecho internacional privado a través de tratados internacionales de mayor relevancia que sirven como guía del actor jurídico de cada estado. Siguiente diapositiva, por favor. Como capítulo 1 tenemos el derecho internacional privado, donde nos habla de las naturalezas teóricas, de los objetivos y la finalidad principal, y también por las características esenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Fuentes del derecho internacional privado. En esta oportunidad va a ser presentado por mi persona, Marife Huaraca Parihuana. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Empezamos con la definición. El derecho internacional privado es el conjunto de casos privatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones descritos con los casos y soluciones más inspiradas en los métodos indirectos, analítico y sintético. Lo que esto es basar las soluciones y sus descripciones en respecto de en el elemento extranjero, en este caso. Siguiente diapositiva.
Siguiente diapositiva. Relaciones jurídicas nacionales e internacionales. Lo que quiere decir es que las relaciones jurídicas es el objeto del derecho internacional privado que no se desarrollan dentro de un ordenamiento jurídico. Dentro de este derecho interno tenemos el de un mismo y único sistema jurídico. Por el contrario, las relaciones jurídicas tienen el objeto del derecho internacional privado como relaciones que se trascienden de fronteras de los estados, dentro de los límites territoriales de estos. Y estas relaciones jurídicas van vinculadas con distintos sistemas jurídicos, o dicho de otra manera, con una pluralidad de herramientas jurídicos. Siguiente diapositiva. La naturaleza del derecho internacional privado. Para explicar esto, existen dos teorías en cuanto a su origen. Primero tenemos la unitaria y segundo es la de la autonomía. De la unitaria y de la autonomía. Esto de aquí tiene el objeto del derecho internacional privado, que es que los conflictos de la competencia internacionales son de leyes internacionales y también de cooperación procesal que determina la condición jurídica de los extranjeros. Siguiente diapositiva. Las características del derecho internacional privado. Tenemos cuatro. La primera es un derecho privado, lo que quiere decir es que regula las relaciones privadas, donde existe, por ejemplo, el interés público. Segundo, son sus destinatarios, que estas personas pueden ser físicas y también jurídicas. Pueden ser administradores públicos, siempre que pueden actuar con carácter privado, como otra parte más. También se encarga de introducir un marco normativo de las relaciones privadas que se producen en la vida cotidiana entre los nacionales y extranjeros. También tenemos su función principal es delimitar el marco de seguridad jurídica. Esto quiere decir que las personas conozcan cuál derecho de qué estado se aplica y a qué tribunales deben acudir. Siguiente diapositiva. La supuesta aplicación. Tenemos el derecho de internacionalidad privado y el contenido del derecho internacional privado. Esto de aquí tiene como competencia judicial internacional, derecho aplicable y el reconocimiento de ejecución de decisión extranjero. Esta fuente del derecho internacional nos habla según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que también, según César Delgado Barreto, nos menciona. Y para ello daremos pase a nuestra compañera Gabriela, alumna Gloria Solís, perdón, nuestra compañera Gloria Avilés Solís. Bien, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Bien, ahora ya. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las fuentes del ordenamiento normativo jus privatista internacional. Bueno, de acuerdo al autor Agustín Basabe Fernández del Valle, nos dice que las fuentes reales o formales son reglas que imprimen una dirección a la vida jurídica, ya que señalan las pautas justas a seguir. Están en íntima relación con la constitución política social de cada pueblo. Por ejemplo, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, las cuales son fuentes formales, las cuales estas no siempre van a ser reconocidas en un ordenamiento jurídico determinado, ¿no? En cuanto a las fuentes reales del derecho internacional, estas están referidas a los procesos de creación de normas jurídicas. Dentro de estas tenemos las convenciones internacionales, los cuales estos son instrumentos de carácter normativo en donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, los cuales estos están destinados a producir efectos jurídicos con el fin de crear derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Por ejemplo, actualmente en el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales entre los regionales y bilaterales. Estos tratados de libre comercio tienen una gran importancia, ya que van a formar parte de una estrategia comercial de largo plazo, el cual va a consolidar los mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva y que a su vez va a generar más y mejores empleos en el Perú, ¿no? Ya. En cuanto a las fuentes materiales,
Estas están referidas a una esfera sociológica. Esto quiere decir que está en base a estudio de las conductas de las personas y cómo se desarrollan en una comunidad. Dentro de estas fuentes materiales tenemos al derecho internacional público consuetudinario y al derecho consuetudinario interno. En el derecho internacional público consuetudinario tenemos, estas son normas pertenecientes al derecho internacional público y son reguladoras de problemas del derecho internacional privado también. En cuanto al derecho consuetudinario interno, tiene diversas formas de manifestarse. Por ejemplo, sus principales modos de exteriorización son la práctica estatal y opiniones solventes, donde la práctica estatal posee su manifestación más importante en la jurisprudencia. Ahora, esta es la importancia de este derecho de consuetudinario interno como fuente, reside en el conjunto de costumbres, prácticas y creencias, las cuales son aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad, ya que forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que estas van a definir los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros en relación con importantes aspectos de sus vidas, culturas y visión del mundo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las fuentes históricas, estas se refieren al conjunto y variedades de documentos. Estas poseen en su contenido información del derecho en épocas pasadas. En mérito a dichos documentos, los legisladores se inspiran para crear y regular una determinada institución jurídica o ley. Entonces, podemos inferir que este tipo de fuentes va referida a todo aquel elemento o documento del pasado que contenga información relevante para los juristas del derecho internacional privado y que tal relevancia será de ayuda para brindar nuevas normas o entender mejor tal parte del derecho, ¿no? En cuanto a las fuentes de circunstancia, respecto a estas fuentes, estas se refieren a los factores o hechos políticos, sociales, económicos y culturales que se producen en un momento histórico del país y que contribuyen a la formación del derecho. Estos hechos que tienen que ser considerados por los legisladores para crear y modificar conjuntos de normas jurídicas. Bueno, como su propio nombre lo indica, ¿no? Las fuentes de la circunstancia están referidas a todos los acontecimientos, tanto sociales, políticos y económicos, que en un momento determinado de un país van a ser de gran ayuda o van a complementar conocimientos ya existentes o formarán nuevos respecto al derecho internacional privado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las fuentes internas del ordenamiento normativo, jus privatista internacional, tenemos como fuente a la Constitución Política del Perú de 1993. La Constitución Política del Perú es el instrumento fundamental de cada Estado de Derecho. Asimismo, se le conoce como ley suprema, ya que todos deben cumplirla y el Estado debe encargarse de velar por su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución Política vigente regula los dispositivos con relación a la materia del derecho internacional privado. Así mencionamos los siguientes, ¿no? Artículos como el artículo 1, 52, 53, 55, 57, 63, 71 y 139, los cuales estos artículos hacen referencia a los tratados y normas del derecho internacional privado, ¿no? Es así que, bueno, todos estos artículos contenidos en el cuerpo normativo constitucional van a servir para poder guiar y orientarnos en la búsqueda de soluciones a litigios o controversias que se dan dentro de la esfera del derecho internacional privado. Ahora, en cuanto a referente al Código Civil de 1984, este Código Civil sirve como fuente interna del derecho internacional privado, ya que nos referimos principalmente al libro 10, el cual consta de 4 títulos. Ahí se encuentran las disposiciones generales, la competencia jurisdiccional, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros.
Todo este libro consta de 65 artículos, los cuales nos permite tener una idea global de las normas reguladas correspondientes al derecho internacional privado nacional y nos conduce a la realización de un análisis profundo para su correcta aplicación respecto a todos aquellos conflictos de naturaleza internacional que se generen, ¿no? Bien, ahora, bien, tenemos que... ya. En cuanto tenemos a la ley de nacionalidad, es la número 26.574, esta ley de nacionalidad va a regular los vínculos jurídicos, políticos y sociales de la nacionalidad peruana. Eso está dividido en principios básicos, los cuales todo individuo debe tener una nacionalidad, ¿no? En cuanto a los modos de adquisición de la nacionalidad, se dividen en dos, en originario y derivado. El originario consta de tres principios, el ius solis, el ius sanguinis y el sistema dual. En cuanto al derivado, esta puede ser con expresión de voluntad o sin expresión de voluntad, ¿no? En cuanto a la adquisición de la nacionalidad peruana según la ley extranjera, reside la persona extranjera, ¿no? Debe residir 2 años en el país, ¿no? O los que son nacidos fuera del país y casados, ¿no? En cuanto a la clasificación, tenemos a la primaria, secundaria y múltiple, ¿no? En esta clasificación de la nacionalidad en cuanto a la nacionalidad primaria, esta es la que otorga el Estado a las personas que tienen con él una vinculación real y estrecha derivada de la afiliación o del nacimiento del territorio estatal. En cuanto a la nacionalidad secundaria o de naturalización, es la que se otorga por el matrimonio de un extranjero o extranjera con un nacional. En cuanto a la nacionalidad múltiple, se da cuando una misma persona tiene 2 o más nacionalidades como consecuencia de un conflicto positivo de nacionalidad. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, como siguiente tema, o prosiguiendo con la exposición, estamos con las fuentes del ordenamiento normativo jurisprivatista internacional. Como mi compañera lo mencionó, tenemos lo que es la ley, en este caso la ley de extranjería, que viene del decreto legislativo 703, la cual era de las principales normas en que se sustenta la política migratoria interna. Asimismo, también lo que es la ley de contratación de extranjeros, la cual regula las relaciones laborales de los trabajadores extranjeros. En la ley de contrataciones de extranjeros, se presenta el número de extranjeros, que viene a ser un total del personal que no puede exceder de 20% del número total de trabajadores, y así también las remuneraciones, que viene a ser el total de remuneraciones abonadas a los trabajadores extranjeros, que no exceda del 30% de un total de la planilla de remuneraciones. Así también tenemos lo que son los trabajadores venezolanos, que
el Estado peruano ha establecido los lineamientos para otorgarles un permiso temporal a las personas de nacionalidad venezolana que se encuentren en el país. En cuanto a los trabajadores, no se requiere una aprobación, una vigencia, cuenta con una prórroga, asimismo también la extinción y procedimiento de aprobación. El procedimiento de aprobación viene a iniciarse la aprobación y el registro. Así también en los trabajadores venezolanos, ¿no? Se ve la calidad migratoria, que viene a ser el procedimiento de aprobación y registro para que se dé el contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. La acumulación de tiempo que tiene que ser interrumpida, las limitaciones deben observarse un límite porcentual y así también los contratos iniciados se debe continuar con la tramitación del contrato. Así también tenemos otras fuentes auxiliares como son la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. La doctrina viene a ser un conjunto de ideas, posiciones y opiniones. La jurisprudencia, un conjunto de pronunciamientos, fallos o decisiones judiciales que sean de carácter reiterativo y uniforme. Así también lo que es la costumbre son actos repetitivos con el pasar del tiempo que se genera una obligatoriedad. Y por último, los principios generales del derecho, los cuales ejercen una función de ser una base para la regulación de nuevas normas en materia de derecho internacional. Como características están la armonía internacional, orden público, la legalidad y la armonía interna. Como siguiente capítulo tenemos los tratados que marcaron relevancia en el derecho internacional privado. El primer tratado fue el Tratado de La Habana de 1928. Este hace referencia, o es conocido, mejor dicho, como el Código de Bustamante, el cual fue aprobado en Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana, valga la redundancia, en 1928, y suscrito por 20 países, pero solamente se dio la ratificación de 20 países, y este hacía referencia, ¿no?, a las personas, el domicilio, el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, bienes, herencias, contratos, actos de comercio, comercio marítimo, tanto como terrestre, los delitos, normas de procedimiento, extradición y ejecución de sentencias. Así también consta de 437 artículos, los cuales están referidos en los temas ya mencionados. Así también tenemos el tratado, como segundo tratado de Montevideo de 1889, el cual hace referencia, o mejor dicho, es conocido y llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, en 1889, un documento que constaba de 62 artículos y
la cual se encuentra vigente en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú. Consta de cuatro libros: el Derecho Civil Internacional, Derecho Mercantil Internacional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Internacional. Estos contienen y regulan temas concernientes a la capacidad de la persona, el matrimonio, la patria potestad, los bienes, los actos jurídicos, las sucesiones y la jurisdicción. Así también queremos mencionar los instrumentos más importantes de codificación del derecho internacional privado en Latinoamérica, que son el Código de Bustamante y el Tratado de Montevideo de 1889 y las conferencias interamericanas. Como tercer tratado tenemos el Tratado de Montevideo de 1939, el cual trata sobre el asilo y el refugio político, que fueron aprobados en Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado en Montevideo en fecha 4 de agosto de 1939. Este documento hace referencia a lo que es el asilo, refugio, asilo diplomático y asimismo el asilo territorial. Y solo fueron 2 países los que ratificaron, los cuales fueron Uruguay y Paraguay. En cuanto a al desglose de lo que son asilo, refugio político y asimismo asilo territorial, podemos divisar que en el asilo es por causa de delitos políticos o delitos consecuentes que no procede a la extradición. Y en cuanto al refugio político es perseguido político, se le asila por motivos idénticos a los que se han mencionado en lo que es asilo. Y asilo territorial, que viene a ser una protección que concede un Estado en su territorio a una persona extranjera que llega al país que pide asilo por motivos ideológicos, motivos políticos, religiosos, raciales o de orientación sexual que pongan en peligro su vida e integridad física. Continuando, mi siguiente compañero. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la Conferencia de Panamá de 1975 fue la primera conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado que fue llevada a cabo en Panamá con la fecha del 14 de enero de 1975. Bueno, esta conferencia a la que concurrieron todos los estados miembros de la organización, de los estados americanos, excepto por los estados de Barbados, Bolivia y Haití. Siguiente. Bueno, en esto tocaron 6 diferentes tratados, de los cuales son la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagares y Facturas, así como la Convención Interamericana sobre Conflictos de las Leyes en Materia de Cheques. Por tercero, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero, así como la Convención Interamericana sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en extranjeros, y finalmente la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, lo cual vamos a tocar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor.
Ya, en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, el fin de este tratado fue fortalecer el arbitraje en todo el continente americano, sin precisar los laudos a los cuales se aplica y si bien sostiene la posibilidad de aplicarse en forma general o si no dirigiéndose a la materia arbitraje comercial. Se tocaron los siguientes temas que pueden ver, que es el acuerdo de las partes, el ámbito de aplicación por la razón de la materia, el principio de autonomía de las partes en el nombramiento de los árbitros, así como el principio de autonomía de las partes en las elecciones del derecho aplicable en el fondo de controversia, el principio de autonomía de las partes en el establecimiento de las reglas del proceso arbitral y finalmente la fuerza ejecutoria del reconocimiento de las sentencias. En el primer punto, en el acuerdo de las partes menciona que mediante el cual se establecen los parámetros de validez, ¿no?, de la cláusula comprometida y el compromiso deciden de las partes al someterse a un arbitraje, ya que tiene un problema presente o futuro. Bueno, esta cláusula se basa en el respeto de las voluntades de las partes, debiendo constar por escrito y firmado por las partes. En el segundo, que es el ámbito de la aplicación de la razón de la materia, esto de forma determinada por el comercio internacional de carácter mercantil de asuntos o negocios sometidos a arbitraje. Esto es decir, que es aplicable también a los asuntos que no se basan en un contrato. Por tercero, que es el principio de autonomía de las partes en el nombramiento de los árbitros, nos menciona que es el que permite que los árbitros sean nacionales o extranjeros. Que le continúa es el principio de autonomía de las partes en las elecciones del derecho aplicable al fondo de la controversia. Acá menciona que las partes pueden elegir el derecho que se aplicará al fondo del asunto objeto de arbitraje. El penúltimo principio, que es la autonomía de las partes en el establecimiento de las reglas del proceso arbitral, nos menciona que el tratado que introduce dos elementos importantes en materia de procedimiento, que son las aplicaciones de las reglas de procedimiento de las CIAs y la no necesidad de consultar la legislación interna y la referencia del orden público. Y por último, lo que menciona en la fuerza ejecutoria y el reconocimiento de las sentencias es el tratado que otorga las sentencias o laudos arbitrales no impugnables y la fuerza de sentencia judicial ejecutoria. Bueno, en síntesis, pese a todo lo referido, es que esta Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional no deja de ser un punto de partida importante, ¿no?, ya que fue el inicio, una parte de inicio sobre el tema de arbitraje internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la segunda conferencia especializada de Derecho Internacional Privado de Montevideo en 1979, hay 8 convenciones, de las cuales vamos a tocar las 4 que están enmarcadas. Siguiente, por favor. Ya, en la Convención Interamericana sobre Conflicto de las Leyes en materia de cheque, nos menciona unos puntos importantes, ¿no? Como el primero que menciona es la convención que dio luces a determinar que la ley es aplicable en las obligaciones contraídas por un cheque, así también como lo que se rescata en toda obligación que sea resultante de un cheque que se va a regir por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas, ¿no? También como la incapacidad de no prevalecer en el territorio de cualquier otro Estado, parte en la convención que considera válida la obligación, así como la ley del lugar de que en cheque debe pagarse de forma determinada, ya sea su naturaleza, las modalidades, sus efectos, el término de la presentación y o los efectos de estas operaciones y medidas que han tomado en caso de, por ejemplo, que se haya robo, hurto o las situaciones referentes al pago del cheque. Y por último, si existieran obligaciones inválidas, estas no afectarán a aquellas contraídas válidamente. Bueno, es probable que el cheque no señale el lugar en donde se haya sido contraída la obligación, pero en dicho caso se entenderá que su origen es en el lugar del cheque donde debe ser pagado, ¿no? Y si este no se constare, será el lugar de emisión. Siguiente, por favor. Bueno, terminando con mi participación, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de sociedades mercantiles, ¿no? Bueno, debe entenderse por una sociedad mercantil que es como una conformación de socios
aportadores con un fin comercial lucrativo. Bueno, en esto nos menciona que la sociedad mercantil tiene como una finalidad en común, como ya lo mencioné, que es el lucro, ¿no? Y los elementos esenciales indispensables para esta, ¿no? También pierde o concluye este objeto social si se puede considerar como una causa de disolución, ya que entonces dejaría de existir como sociedad mercantil. Para la aplicación de esta convención, esa a sociedades mercantiles constituidas en cualquiera de los estados parte, ¿no? Tanto la existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las sociedades mercantiles se rigen por la ley de jugar de su constitución, ¿no? Por ley del lugar de su constitución se entiende que es la del estado donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo requeridos por la creación de dichas sociedades, ¿no? Y estas sociedades son reconocidas en pleno derecho en los demás estados y para la actividad extraterritorial estarán sujetas por la ley del estado donde se realicen. Eso sería todo por mi participación. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es el tratado como fuente del derecho internacional. Voy a hablar sobre la Convención Interamericana sobre las Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Me dice que la formulación de las normas jurídicas estas se regirán por las disposiciones de esta convención y de los demás convenios internacionales suscritos por los Estados partes. En el caso de que una ley de un Estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su aplicación y no se encuentren contempladas en la legislación de otro Estado parte, esta podrá ser negada siempre y cuando no tenga procedimientos análogos. En el caso de que una ley declarada aplicable por una convención de derecho internacional privado sea contraria al orden público, esta podrá ser inaplicable en el territorio de Estado parte. Y en el caso de los jueces y autoridades, estos están obligados a aplicar el derecho extranjero, tal como lo harían los jueces del Estado, cuyo derecho sea aplicable. Siguiente. Bueno, luego vamos a hablar sobre la tercera conferencia especializada de Derecho Internacional Privado de la Paz de 1984, los cuales les mencionaré son la Convención Interamericana sobre los conflictos de las leyes en materia de adopción de menores, que fue publicada el 21 de agosto de 1987, en la Convención Interamericana sobre la competencia en las esferas internacionales para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Esta fue publicada el 28 de agosto de 1987, la Convención Interamericana sobre la personalidad y capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado en el extranjero, y el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas del extranjero, que esta sea para fortalecer y facilitar lo que es la cooperación internacional de procedimientos judiciales, según lo dispuesto en la convención anteriormente mencionada, donde se acuerda lo siguiente: lo que es la autoridad central, la reparación de exhortos, la transmisión o diligencias de exhortos, los costos y gastos y la recepción de pruebas. Bueno, siguiendo, en el caso de Perú, estas convenciones han suscrito solo lo que es en el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas en el extranjero y sobre la Convención Interamericana sobre la competencia de la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, el 24 de mayo de 1984. Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre la Convención Interamericana sobre la competencia en la esfera internacional. Esta tiene regulaciones en lo que es en materia de acciones personales de naturaleza patrimonial, en el caso de acciones reales sobre bienes muebles, corporales, en el caso de acciones de los reales sobre bienes inmuebles que estos se hayan encontrado situados al momento de establecerse la demanda del territorio del Estado parte, donde fue pronunciada la sentencia. Y luego tenemos con respecto a las acciones derivadas de los contratos mercantiles celebrados en las esferas internacionales, que las partes hayan acordado por escrito someterse a la jurisdicción del Estado parte, donde se pronunció la sentencia. Siguiente. Bueno, siguiendo con el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas en el extranjero,
Vamos a citar lo que dice el doctor Supo, que dice: este protocolo adicional es considerado como otro instrumento válido para fortalecer y facilitar la cooperación internacional en los procedimientos judiciales. Y también establece reglas procesales y anexos para facilitar la diligencia de los exhortos y cartas rogatorias bajo la Convención. Y nos habla sobre la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado. Esta tiene su sede en los Países Bajos y su objetivo es la unificación progresiva de norma del derecho internacional privado. En el caso de Perú, se notificó este estatuto de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado por un decreto supremo 004-2001-RE del 18 de enero del 2001. Al 2021 la organización cuenta con 89 miembros, siendo 88 estados y una organización internacional de la Unión Europea. Siguiente. Bueno, desde el año 1893 hasta 1904 la conferencia adoptó 7 convenios internacionales, todos ellos sustituidos posteriormente por instrumentos modernos, y entre 1951 a 2008 fueron adoptados 38 convenios internacionales. Siguiente. No, esta conferencia tiene su artículo 2 del estatuto, que nos menciona que todo miembro del Estado que haya participado una o más veces en la conferencia pueden ser parte, y aceptan el estatuto, pueden ser parte de esto. Esta es una cláusula abierta, ya que permiten que todo estado cuyo interés sea de naturaleza jurídica en pro a los trabajos de la conferencia puedan unirse. Bueno, para que se puedan unir tiene que haber un voto y un plazo de 6 meses a partir de la fecha en la que se ha sometido la propuesta. Un proceso similar debe seguir la admisión de una organización regional de integración económica. Siguiente. Bueno, continuando ya para terminar lo que son las conclusiones. Como primera conclusión, se ha logrado desarrollar las fuentes del derecho internacional privado que vinculan el proceso de creación jurídica que tienen los estados en determinados temas que conllevan un mayor análisis debido al conflicto de leyes existentes por las divergencias legales, jurisprudenciales, conceptuales o doctrinarias, logrando de esta manera comprender el estudio al nacimiento, origen o causa de normas jurídicas externas que impulsan las relaciones jurídicas entre estados. Como segunda conclusión, se ha logrado explicar que el derecho internacional privado regula relaciones jurídicas privadas de carácter internacional, donde existen elementos extranjeros presentes cuyo objetivo son los conflictos de competencia y leyes de varios supuestos para su aplicación, como por ejemplo la internacionalidad y elementos privados. Como tercera conclusión, se ha logrado evidenciar que las fuentes de derecho internacional privado se pueden materializar a través de los diferentes tratados, siendo vinculados en los estados mediante su ratificación de dicho instrumento, ya que a través de estos documentos se evidencia la voluntad de ellos para obligarse en el ámbito privado internacional, asimismo siendo considerado por dichos estados como su sistema jurídico interno. Por ejemplo, el Código Bustamante de 1928 es la primera edición completa referida al derecho internacional privado, dado que versa temas sobre la persona, el matrimonio, el divorcio, los contratos, etc. Eso sería todo. Gracias.